Muy buenos días, a nombre del Ministerio de Educación les doy la bienvenida a esta nueva conferencia virtual respecto a la priorización curricular. Hoy día vamos a trabajar en particular la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y la asignatura de Educación Ciudadana. Bien, la primera pregunta que en el fondo buscamos responder a partir de esta priorización curricular tiene que ver con qué es la priorización curricular. ¿Ya? Es importante definir y comprender con claridad cuál es el propósito, cuáles son los alcances, cuáles son las motivaciones que lleva a tomar la decisión de elaborar una priorización curricular. Por esto que en esta diapositiva que está justamente ustedes mirando, podemos reconocer algunos elementos importantes. En primer lugar, es un marco de actuación pedagógica que permite responder a la emergencia sanitaria. Ese es el contexto fundamental en el que se elabora esta priorización curricular. En segundo lugar, es una respuesta a las necesidades del sistema ante la reducción del tiempo lectivo dada esta emergencia sanitaria. Se basa fundamentalmente en tres principios: el principio de seguridad, ¿ya?, el principio de equidad y el principio de flexibilidad. Es un elemento importantísimo, reconocer que esta priorización curricular es flexible. Además, prioriza objetivos de aprendizaje del currículum vigente, es decir, nosotros tomamos el currículum vigente y escogemos de ahí, hicimos una selección de esos objetivos de aprendizaje. Maximiza las oportunidades de aprendizaje en las circunstancias actuales en las que se encuentra nuestro país. O sea, en el fondo, permite a partir de esta priorización aumentar, favorecer que en el fondo los aprendizajes se puedan desarrollar. Por lo tanto, digamos, disminuimos entonces la carga curricular, dada la coyuntura. Y favorece el desarrollo integral e incluye todas las asignaturas del currículum. Es un elemento también importante. En el fondo, el currículum nacional comprende una totalidad de asignaturas, siendo todas esas asignaturas muy importantes porque aportan a la formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, la priorización curricular las cubre todas. Y no solamente en términos de la educación regular, también lo hace en la educación profesional, o sea, en la educación para personas jóvenes y adultas, lo hace en el mundo TP, lo hace para el HC. Entonces, en el fondo, humanista científico me refiero, el mundo técnico profesional. Entonces, en el fondo, es la totalidad de la escolaridad lo que está siendo priorizado desde este currículum. Bien, ¿cómo se elabora esta priorización y cuáles son, digamos, las directrices que se organizan para poder establecer las decisiones? ¿Cómo tomamos las decisiones? En primer lugar, pensamos esta priorización curricular como una ruta, como una propuesta que entrega una ruta de trabajo a los establecimientos educacionales para desarrollar el currículum vigente en el contexto actual. Eso es una cosa muy importante. La priorización curricular no es prescriptiva, no es obligatoria, es una ruta que ofrece oportunidades para tomar decisiones, orienta cómo ir trabajando. Se estructura en niveles y los niveles justamente aluden a esa ruta. ¿Ya? Un grupo de objetivos de aprendizaje organizados en un nivel 1 que se consideran objetivos imprescindibles, fundamentales, esenciales, no por ello más importantes, pero sí fundamentales para poder desarrollar las metas formativas por nivel, ¿ya? Y un segundo nivel que tiene que ver con aquellos objetivos que se consideran integradores y significativos, no por ellos no imprescindibles o no por ellos tampoco menos fundamentales, pero se consideran en un segundo nivel en tanto complementan la formación de los estudiantes en el nivel. Los objetivos de aprendizaje priorizados resguardan la progresión desde primero básico hasta cuarto medio en el caso de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana, y los hemos ido ordenando por ejes, ya lo vamos a ver más adelante. Pero también, y una cosa súper relevante que nosotros debemos reconocer, porque a veces los profesores de media conocemos la básica, pero no conocemos tanto la trayectoria que hay en educación prepararia, eso también está en línea con la formación que los estudiantes adquieren en educación prepararia. Por lo tanto, en el fondo, vemos una trayectoria desde los primeros años formativos en términos de la escolaridad, de la escuela, de la educación formal hasta cuarto medio. Y los OA de habilidades, recordemos que nuestra asignatura de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana también tienen objetivos de habilidades separados de los objetivos de conocimiento y comprensión. En este caso, estos objetivos de habilidades lo hemos considerado en su totalidad, o sea, son priorizados en nivel 1 en su totalidad. Bien, entremos de lleno entonces a nuestra asignatura. La priorización curricular en nuestra asignatura
y estoy aludiendo a historia, geografía, sociales y educación ciudadana, se organiza con base en los dos aspectos que son relevantes. El primero, plantea una organización por eje. Ahí hay que ser bien preciso y recordar que los ejes en historia, geografía y ciencias sociales se presentan solamente en educación básica. En educación básica tenemos ejes de historia, un eje de geografía y un eje de formación ciudadana. Lo que hicimos para efectos de cautelar el equilibrio en las áreas disciplinares que conforman nuestra asignatura fue proyectar estos ejes hasta cuarto medio. Esto no busca afectar la estructura del currículum de séptimo a segundo medio, ni tampoco la de tercero y cuarto medio, sino más bien agrupar los objetivos de aprendizaje por estas áreas disciplinares de manera tal de cautelar el equilibrio. Recordemos que nuestra asignatura es una asignatura multidisciplinar, por lo tanto, con base en estos ejes quisimos justamente resguardar que estuviesen todas adecuadamente representadas. Y el segundo elemento que consideramos importante para tomar las decisiones respecto a la previsión curricular a nivel general fue el fortalecer y centrar, o sea, en el fondo un fortalecimiento y una centralidad en el desarrollo de las habilidades disciplinares. Recordemos que nuestra asignatura declara objetivos de aprendizaje de habilidades desde primero básico hasta cuarto medio. La decisión de considerarlos todos como imprescindibles, o sea, todos como nivel 1 fundamentales, responde a que creemos que el desarrollo de objetivos de habilidades fomenta el trabajo en la diversidad, o sea, fomenta que los estudiantes, independientes de sus particularidades, desarrollen aprendizaje, permite la integración de distintos contenidos, es decir, a partir de estas habilidades yo puedo trabajar distintos objetivos de aprendizaje, de conocimiento y comprensión, y además promueve formas distintas de trabajar, es decir, perfectamente uno puede hacer una lectura del objetivo de habilidad y extraer de allí una estrategia de aprendizaje que permite ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, recordar además que en el caso de primero medio tenemos unos objetivos de aprendizaje, 4 en particular, que responden a un organizador temático de formación económica. Para efectos de cautelar, lo que ya decíamos, el equilibrio entre áreas disciplinares, también consideramos esa como una suerte de subeje o parte de un eje de formación ciudadana. En el caso de la lectura específica del documento, ustedes se van a encontrar con esto. Por ejemplo, estamos ejemplificando acá con la asignatura de Chile, o sea, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de tercero o cuarto medio, específicamente el módulo Chile y la región latinoamericana. Lo presentamos porque además es una asignatura que entró en vigencia a partir de este año, por lo tanto es una asignatura nueva. Allí van a encontrar, en primer lugar, los objetivos de conocimiento y comprensión. Entonces, en el caso de esta asignatura son 7 objetivos de conocimiento y comprensión y se fue tomando decisiones respecto a cada uno de ellos, si eran o no eran priorizados y en qué nivel se priorizaban. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ya en el caso de acá, el objetivo número 1, el objetivo número 2, el objetivo número 4 fueron priorizados, los dos primeros en nivel 1 y el objetivo número 4 en nivel 2. Y además todas las habilidades propuestas para este módulo en tercero y cuarto medio, ya todas priorizadas en nivel 1. Por lo tanto, con esta diapositiva ustedes pueden trabajar con sus pares en el colegio y poder leer adecuadamente el documento. Ya entrando directamente, aquí tenemos el ejemplo de cuarto básico. En el nivel 1, por ejemplo, acá vamos a encontrar de los 3 ejes, historia, geografía y formación ciudadana, aquí destacamos el de geografía con 2 objetivos de aprendizaje en nivel 1 y luego en el nivel 2 vamos a encontrar un objetivo de aprendizaje del eje de historia. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo ir leyendo este documento. En consecuencia, digamos, en conclusión en esta primera parte, ¿qué vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a la priorización curricular? Nos encontramos frente a un documento que da cuenta de decisiones que son una ruta que orienta las tomas de decisiones que ustedes luego pueden hacer en la escuela. Es también entonces una propuesta flexible, vale decir, va a mostrar cómo tomar decisiones y va a mostrar posibilidades de trabajo durante el año dependiendo de las particularidades que ustedes tengan en sus contextos. Dentro de esta priorización ustedes van a encontrar entonces
el eje del OA al que pertenece, o bien al que fue ubicado, respondiendo a esta estructura proyectada hasta cuarto medio, el nivel al que corresponde, y en el caso acá, los que están puestos en nivel 2. Un elemento importante también, que es relevante decir, es que si ustedes hacen un análisis, bueno, esto se va a entregar una documentación relacionada de progresión, ¿vale? Es decir, si ustedes pudiesen mirar toda la priorización curricular, en el caso de nuestra asignatura, desde primero básico hasta cuarto medio, deberían reconocer ciertas coherencias en la selección de los objetivos priorizados en el eje de historia, en el eje de geografía y en el eje de formación ciudadana, tratando de resguardar no solamente el equilibrio en las áreas disciplinarias, sino también progresión entre estos objetivos. Acá hay otro ejemplo, en el caso de tercero y cuarto medio, las asignaturas del Plan Común Electivo Mundo Global y Chile Región Latinoamericana desarrollan objetivos organizados en los ejes de historia y en los ejes de geografía. Y ahí aparece, y en el caso del eje de formación ciudadana es recogido por la trayectoria curricular que propone la asignatura de educación ciudadana. Entonces ahí también resguardamos, insisto, este equilibrio en la formación completa de la escolaridad en nuestra asignatura. Ahora, esta priorización curricular no solamente es una propuesta y una ruta de trabajo, sino que también da luces o busca también dar luces respecto de cómo enfrentar el desarrollo de nuestra asignatura en el contexto de pandemia. Y para eso hemos ido levantando algunos elementos que son relevantes en este contexto, sobre todo considerando las complejidades a las que nos enfrentamos y las cosas a las que no deberíamos renunciar o a las cosas a las que deberíamos ponerle mayor énfasis. En primer lugar, hay que fortalecer la comprensión y valoración de la ciudadanía activa y corresponsable, sobre todo en el actual contexto de pandemia. El contexto de pandemia permite, en el caso de esta asignatura, un diálogo perfecto, digamos, un diálogo rico en relaciones, en reflexiones, ya en actitudes respecto a cómo enfrentar la situación en la que vivimos, etc. Estas relaciones pueden permitir desarrollar una valoración de la ciudadanía contextualizada y en ese sentido aprovechar las oportunidades que ofrece en términos educativos, reflexionar sobre el tiempo en que estamos viviendo, son una buena oportunidad para poder trabajar la asignatura. Un segundo elemento tiene que ver con desarrollar el currículum integrando habilidades y conocimientos. Nosotros en ese sentido hemos sido insistentes a nivel ministerial de tratar de mostrar la importancia de comprender que la propuesta curricular de bases debe trabajar objetivos integradamente. En el caso de nuestra asignatura, no solamente trabajar los objetivos de orden temático, los que hemos denominado genéricamente de conocimiento y comprensión, sino integrarlos con las habilidades, pero sobre todo reconocer en las habilidades oportunidades para ampliar la diversidad, oportunidades para desarrollar estrategias, en fin, enriquecer el trabajo de los aprendizajes con las habilidades, en tanto son aprendizajes también, cosa que no podemos olvidar, pero también nos entregan luces de cómo desarrollar los aprendizajes. Un tercer elemento que nos parece relevante resaltar tiene que ver con diversificar las formas de aprender según el contexto y en relación con los propósitos de la asignatura. Vale decir, esta priorización curricular permite, al igual que las bases curriculares, acoger los contextos diversos, es decir, son quienes mejor que ustedes saben qué es lo que se necesita para poder trabajar el currículum de la asignatura en sus contextos particulares. La priorización curricular mantiene esa oportunidad, cautela esa flexibilidad. Y finalmente, otro elemento relevante, que lo vamos a ver más adelante en lo que nosotros denominamos las fichas pedagógicas que van a salir pronto, voy a entrar en eso un ratito, tiene que ver con fortalecer la retroalimentación respecto al desarrollo de conocimientos, pero también respecto al desarrollo de las habilidades y el desarrollo de las actitudes. En consecuencia, orientaciones pedagógicas generales para trabajar la priorización curricular tiene que ver con seguir profundizando las formas como trabajamos, de aprovechar los contextos que estamos viviendo como una oportunidad para pensar, reflexionar, desarrollar las habilidades vinculadas con el pensamiento temporal y espacial, el pensamiento crítico, el análisis de fuente, crítico de fuente sobre todo, y la comunicación. Es decir, no se propone una priorización desconectada del contexto, por el contrario, el desarrollo adecuado de esta ruta tiene que ver con reconocer en el contexto oportunidades también de aprendizaje.
dentro de estas orientaciones pedagógicas para desarrollar la priorización curricular, vamos a contar con apoyos, ¿cierto? Estos apoyos los entregamos a través, por ejemplo, de desafíos como seleccionar, organizar y buscar las formas de entregar un material. Ahí tienen en la página de Currículum Nacional, tienen Aprendo en Línea. Hoy día se amplió un espacio televisivo también para fortalecer y apoyar la amplitud, digamos, de espacios educativos en Chile. Y prontamente, esperamos ya quizás la próxima semana, poder poner a disposición de todos ustedes las fichas pedagógicas. Vamos a entrar en detalle porque vamos a ejemplificar con ellas. Ya en este caso nosotros hemos querido como equipo de la asignatura y con base en las discusiones que hemos tenido en el Ministerio de Educación, tratar de potenciar en nuestras fichas pedagógicas las relaciones entre objetivos de conocimiento y comprensión y objetivos de habilidades. Un segundo elemento, están los apoyos, un segundo elemento que fortalece la orientación pedagógica para trabajar el currículum priorizado, dice relación con la relación integrada de objetivos, y eso ya lo señalábamos anteriormente, pero acá, por ejemplo, se ejemplifica. Aquí estamos usando séptimo básico, por ejemplo, elegimos el objetivo 12 del eje de historia, ¿ya? Respecto a analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Ahí está el objetivo de conocimiento y comprensión, ¿cierto? En el caso del séptimo básico, ordenado dentro de un organizador temático. Y esto dialoga perfectamente con objetivos de habilidades propuestos también para séptimo básico. En este caso hicimos una selección, lo que no quiere decir que sea exclusivamente relacionados con eso. Ustedes pueden ir tomando decisiones, insisto, en la medida de su contexto, de los intereses, incluso como ustedes interpretan ese objetivo. Nosotros lo hicimos desde dos objetivos de la dimensión pensamiento temporal y espacial, interpretar periodificaciones históricas mediante líneas de tiempo, etcétera, y analizar elementos de continuidad y cambio. Entonces, en este caso, relacionando estos tres objetivos, uno diría que esto permitirá guiar estratégicamente la construcción del aprendizaje, tanto de las habilidades como de los conocimientos y comprensión, por medio del análisis de periodificaciones históricas y la comprensión del cambio y de la continuidad, buscando así avanzar en el razonamiento histórico. Entonces, con esto empezamos a tratar de ilustrar relaciones. Probablemente hace mucho tiempo lo estamos haciendo en el aula, pero en este caso permiten enriquecer y profundizar el trabajo con esta priorización curricular. Y el tercer elemento para orientar pedagógicamente el trabajo con la priorización curricular, teníamos el apoyo, tenemos la integración de objetivos, de forma explícita de habilidades y de conocimiento y comprensión, y un tercer ámbito que orienta el desarrollo del currículum priorizado a nivel pedagógico son estas denominadas fichas pedagógicas. Como les cuento, es probable que la próxima semana ya estén disponibles para ustedes. Estamos trabajando precisamente todavía en afinar los últimos detalles respecto de su construcción. Y estas fichas pedagógicas las hemos elaborado en base a cuatro temas o cuatro preguntas, digamos. La tercera, la última no es una pregunta en rigor, pero es ¿qué aprenderán? De ahí es donde proponemos la vinculación de objetivos. ¿Qué estrategias utilizo? Donde damos ideas, ya complementos probablemente a la labor que ustedes ya realizan, pero ideas de cómo relacionar y cómo trabajar específicamente el desarrollo de las habilidades en nuestra asignatura. ¿Cómo puedo verificar si aprendió a nivel de evaluación y a nivel de retroalimentación? Y recursos de apoyo. En ese sentido, tratamos de complementar los recursos de apoyo que el texto escolar y el programa de estudio ofrece. Estas fichas pedagógicas dialogan directamente con los textos escolares y con los programas de estudio. Por lo tanto, no se consideran un elemento anexo. Son un elemento de colaboración, de complemento, que da ideas, nutre finalmente la toma de decisiones en el aula respecto de cómo desarrollar en este contexto este currículum priorizado. ¿Qué son finalmente las fichas pedagógicas? Son propuestas de estrategias pertinentes para abordar los OAS priorizados. Presentan una combinación posible y pertinente entre OAS de conocimiento y comprensión y OAS de habilidades. Establecen relaciones con el programa de estudio del texto escolar, fortalecen, y ahí es un elemento interesante porque lo que se presenta ante la pregunta ¿qué estrategias utilizo?
no solamente son pertinentes respecto al OA de conocimiento y comprensión que se está trabajando específicamente en la ficha, sino que son también adecuadas o adaptables y transferibles a otros objetivos de aprendizaje, conocimiento y comprensión. ¿Por qué? Porque fortalecen el desarrollo de las habilidades y evidentemente también los conocimientos disciplinares y promueven actividades de evaluación y de retroalimentación pertinentes a la asignatura. Esta elaboración también la hemos hecho pensando en el desarrollo de la didáctica de la asignatura, ya sea de la didáctica de la geografía, la didáctica de la historia y la didáctica de las ciencias sociales. Vamos acá a mirar un ejemplo que es sexto básico. Sexto básico es un nivel que despierta mucha complejidad, probablemente tan complejo como segundo medio, en términos de objetivos de aprendizaje, en términos de amplitud temporal y de complejidad en términos de cantidad de elementos presentes o de temas presentes dentro de sus objetivos. ¿Ya? En sexto básico los estudiantes buscan desarrollar una parte fundamental del énfasis del currículum de educación básica que se llama visión panorámica de la historia de Chile. ¿Ya? Y entonces abordan la historia de Chile desde una mirada panorámica, por lo tanto una mirada más global, que va desde los procesos de independencia hasta finalmente el presente, diríamos, la recuperación de la democracia en rigor. Bien, entonces la toma de decisiones en este currículum fue particular de sexto, fue muy difícil, porque esa amplitud y el contexto que nos exigía tomar decisiones respecto a priorizar, implicaba tener que decir, bueno, ¿qué dejamos y qué sacamos? Y ahí tomamos este en particular. La orientación o la sugerencia que hacemos, y digo que es una sugerencia porque evidentemente al ser flexible, ustedes mejor que nadie saben cómo tomarlo para sus contextos, ¿ya? Pero una sugerencia en el caso del eje de historia, si quieren trabajar por ejes, en el caso del eje de historia es trabajarlo, por ejemplo, de este OA, el OA 9. El OA 9 dice explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. Es una mirada muy amplia, habla de un objetivo de aprendizaje que de alguna manera se vuelve como por sobre el detalle de entrar a la independencia o el detalle de entrar a la democratización de la sociedad chilena o el detalle de entrar a comparar visiones sobre el golpe de Estado y quiebra de la democracia. O sea, en el fondo amplía una mirada más, insisto, panorámica, o sea, en línea con el énfasis, ¿ya? Y ahí, en este caso, para la ficha pedagógica, lo combinamos con dos OAs de habilidades, uno de pensamiento temporal y espacial y otro relacionado con pensamiento crítico. Entonces, esa combinación la proponemos de la siguiente manera. Se recomienda desarrollar los aprendizajes del objetivo 9 en conjunto con habilidades de pensamiento temporal y de pensamiento crítico para que los estudiantes organicen temporalmente los sucesos históricos y luego puedan elaborar explicaciones causales sobre ellos. ¿Bien? ¿Qué estrategias utilizo? Y ahí, cuando ustedes se enfrentan a la ficha, van a reconocer inmediatamente, titulado, la habilidad de pensamiento histórico que estamos proponiendo. En este caso se proponen dos: la representación e interpretación de líneas de tiempo y la elaboración de explicaciones utilizando ejemplos. En este caso, explicaciones multicausales, ¿cierto? Y a continuación de cada una de estas habilidades de pensamiento histórico está una propuesta de desarrollo de la habilidad a modo de estrategia. Vale decir, cómo poder desarrollarla en el aula, integrando el OA de conocimiento, es decir, no son estrategias de habilidades vacías de conocimiento, están nutridas en el conocimiento, están relacionadas y estrechamente integradas al conocimiento de los OAs a los OAs de conocimiento y comprensión. Entonces, en este espacio, ustedes van a encontrar una guía, una idea de cómo poder desarrollar esto. Y además tienen menciones al texto escolar. Ustedes ven ahí en el primer párrafo una mención al texto escolar y más abajo van a ver menciones al programa de estudio. Vale decir, les va a permitir también tomar decisiones de dónde mirar en el texto y dónde mirar en el programa que pudiese complementar el desarrollo de esto. El tercer nivel, digamos, de la ficha pedagógica alude a cómo puedo verificar si aprendió. En este caso es interesante la propuesta de la ficha en tanto hay una diferenciación relevante entre la estrategia de evaluación y la estrategia de retroalimentación.
Y en particular también lo hemos querido integrar a los objetivos de conocimiento y comprensión y de habilidades en la asignatura. Por lo tanto, las recomendaciones que hacemos allí, que insisto, son propuestas, ilustran cómo poder desarrollar la evaluación en nuestra asignatura de las habilidades y de los conocimientos. Es decir, no son solamente propuestas genéricas, sino que están estrechamente relacionadas con la propuesta curricular. Y finalmente, los recursos de apoyo, que en general responden a 3 lineamientos. Esto puede variar de ficha en ficha, pero uno podría reconocer al menos 3 lineamientos. Hay algunos recursos que llevan a recomendaciones de orden didáctico, hay otros recursos que llevan a recomendaciones de orden teórico y otras que son a nivel documental. En ese sentido, tratamos de proponer enlaces a sitios que cautelen rigurosidad disciplinar y al mismo tiempo que les permita a ustedes recoger material educativo para poder desarrollarlo con sus estudiantes en los contextos que estamos viviendo. Adicionalmente, como un cuarto elemento, que ya de alguna manera lo decíamos cuando hablábamos del apoyo pedagógico a la priorización curricular, está la página Aprendo en Línea, ya relacionada directamente con la página de Currículum Nacional. Allí, hasta el momento, ustedes pueden todavía observar una propuesta de organización por unidades del programa de estudio, y con base ahora en esta priorización curricular, ustedes van a poder ir mapeando en base a los objetivos priorizados que están presentes en tales o cuales unidades, ir buscando material allí presente. Esperamos próximamente poder ir haciendo una selección también, de manera que esa navegación sea más simple, pero hoy día tenemos esto que nos entrega recursos educativos relacionados con cartografía, recursos educativos a nivel documental, fuentes primarias, fuentes secundarias, guías de trabajo, entre otros elementos que pueden apoyar nuestra labor más compleja ahora en este contexto. Bien, abrimos ahora espacio a preguntas. Yo sé que está bien activo el chat, lo puedo ver, pero espero poder responder las preguntas que puedan ir surgiendo. Bueno, primero muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Como tú dijiste, hay varias inquietudes aquí, así que vamos a ir tratando de conversarlas. En primer lugar, hay unas preguntas más concretas en cuanto a cómo se aplica la priorización en tiempo. O sea, hay que aplicarla desde ahora, ¿es obligación, no es obligación? Eso, responder a esas inquietudes que han surgido. Ya, esta es una pregunta que se ha reiterado mucho. La verdad es que la priorización comienza ahora. ¿Qué significa eso? Los profesores ya nos tenemos que empapar de la propuesta acá. Ahora, como traté de reiterar varias veces en la presentación, esto es una propuesta, es una ruta flexible de trabajo que debe ser adaptada, recogida, considerada, dependiendo de los contextos en los que ustedes estén enfrentados. Si hoy día sus contextos les permiten tener una relación con sus estudiantes, ya sea de forma remota o ya sea a través de la entrega de guías de trabajo, ¿cierto? Como una especie de asincrónica de trabajo, bueno, pueden inmediatamente empezar a hacer una selección de eso en base a esta priorización, o bien usar esta priorización para tomar decisiones respecto a qué les parece fundamental desarrollar en sus niveles. Esta priorización lo que entrega es, además de decir estos objetivos de mensaje son fundamentales o son esenciales para la asignatura, es también dibujar qué es lo esencial para cada uno de los niveles. Y eso es un elemento importante. Nosotros hace mucho tiempo ya hemos tratado de ir reiterando en los espacios en los que hemos trabajado con colegas que la base curricular de todas las asignaturas, pero en historia en particular, se sostiene sobre la base de ciertos énfasis. ¿Ya? Estos énfasis son, por ejemplo, pensamiento histórico, pensamiento geográfico, competencias ciudadanas, en el caso de básica, visión panorámica de la historia de Chile, diversidad de las civilizaciones o de las sociedades en el tiempo, en el caso de media, la visión dialógica, ¿ya? Todos estos elementos nos permiten, cuando los leemos adecuadamente, nos permiten tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, en sexto básico, si el énfasis que mueve la prescripción curricular de sexto básico de la base curricular completa no priorizada es la visión panorámica de la historia de Chile, y ahora estamos sugiriendo el OA de independencia, el OA de la comparación en distintas visiones sobre el golpe de Estado y qué era la democracia,
y este va 9 que yo les mostraba ahora, que este va de una mirada más general. Bueno, la clave allí es cuáles son los aprendizajes fundamentales para poder cumplir con que los estudiantes tengan una visión panorámica de la historia de Chile. Ayer una colega y amiga me comentaba que ella lo haría desde la institucionalidad política. Por ejemplo, desde el eje de formación ciudadana hay un objetivo priorizado a nivel 2 y para ella ese objetivo sería clave para poder entender el desarrollo de la historia de Chile. Bueno, si es así, entonces maravilloso, hay una propuesta ahí de priorización, se está priorizando también. Entonces, en ese sentido, la priorización comienza ahora, es flexible, en tanto aporta una forma, una ruta de cómo trabajar y también una luz de cómo mirar el currículum en este contexto. No sé si respondí las dos preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta. Brigitte Roselo dice, buenos días, hay una discusión a nivel de colegio. ¿Qué es más importante, desarrollar habilidades o avanzar en contenidos? Hay profesores que les inquieta que los niños no han aprendido. Entonces la pregunta va a las habilidades. Qué maravillosa pregunta, Brigitte. Bueno, acá hay un punto esencial. De hecho, nosotros con las fichas pedagógicas tratamos justamente de marcar un punto allí. Un punto que ha significado en nuestra asignatura esta discusión a la que tú revelas. Es decir, la atención de que no es posible avanzar en habilidades cuando necesito avanzar en conocimiento y comprensión. Eso, por ejemplo, a través de las fichas que acabo de mostrar, tú vas a darte cuenta que las dos cosas no solamente son compatibles, vale decir, es una discusión, digamos, que está sujeta a crítica, el suponer que no se puede hacer las dos cosas simultáneamente. Por el contrario, el currículum está pensado para que se hagan simultáneamente y a través de las fichas pedagógicas estamos ilustrando cómo se pueden hacer, pero el programa de estudio también lo hace. Por lo tanto, la recomendación allí sería orientar esa discusión más bien a cómo potenciar el trabajo conjunto de habilidades con conocimiento y comprensión. Vale decir, la habilidad no se aprende, la habilidad de la asignatura, que son las que están allí puestas en objetivo de mensaje con unas letras en minúscula, la habilidad no se aprende vacía de contenido. Pero al mismo tiempo, el conocimiento, el contenido, el conocimiento y comprensión no se aprende solo temáticamente, ya que si se aprende solo temáticamente a nivel informativo, son datos. No generan la comprensión de la historia, la comprensión de las relaciones ser humano-medio, la comprensión de la geografía, la valoración de la ciudadanía. O sea, la relación, la integración entre estos dos elementos son esenciales, fundamentales y no están en contradicción. Entonces, ahí hay un argumento para poder aportar en la discusión que está dentro de tu colegio y zanjar esta discusión orientándola más bien a cómo hacemos para que esto se funcione combinadamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay muchas personas que preguntan con respecto a la relación con la prueba de transición. Acá específicamente Jimena Santana pregunta, dice que su interrogante tiene que ver con cuarto medio y la priorización con respecto a los contenidos que se consideran para la prueba. Bien, Jimena, tu pregunta yo creo que moviliza prácticamente a todos los profesores que hacemos clases en educación media o que hemos hecho clases en educación media. La prueba de transición, ese temario que DEMRE publica respecto a la prueba de transición, ha sido ajustado en relación a la priorización curricular. ¿Pero qué significa en rigor eso? ¿Ya? Nuestros estudiantes que están hoy día en cuarto medio van a enfrentar un temario, por tanto una prueba de transición, sobre contenidos solo de primer y de segundo medio. Es decir, hemos excluido de la prueba de transición de este año los aprendizajes relacionados con tercero y con cuarto medio. ¿Por qué con tercero medio? Porque son, recordemos, prácticamente los mismos que trabajan en segundo medio, por tanto ahí hay una repitencia, y los de cuarto medio, porque entraba en vigencia ahora educación ciudadana, o sea, tenemos el ajuste curricular vigente para cuarto medio, pero también tenemos los datos de que hay establecimientos educacionales que han trabajado con educación ciudadana a cuarto medio. Por tanto, si bien los aprendizajes allí son absolutamente compatibles, preferimos no considerarlos dentro del temario de la prueba de transición, sugerirle eso a DEMRE, de manera tal de poder aliviar y resguardar que ante la diversidad de escenarios que estamos viviendo hoy día no vayan
desmedro de los estudiantes. Por lo tanto, hoy día un estudiante que se va a enfrentar, que está en cuarto medio y se enfrenta a la prueba de transición, tiene que abordar o tiene que volver a ver lo que ya vio en primero y segundo medio, que se desarrolló de forma normal. Cuando él estuvo en primero medio y en segundo medio desarrolló un currículum normal, no priorizado. El próximo año ocurre exactamente lo mismo, se mantiene el temario íntegramente respecto a este año, vale decir, los que están hoy día en tercero medio y pasan a cuarto medio van a enfrentar una prueba de transición sobre los aprendizajes de primer y segundo medio, en tanto fueron aprendizajes que ellos también desarrollaron normalmente. Pero con esto haber aclarado, porque es un punto muy tensionado y que genera muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, Alejandro Arancibia pregunta, ¿qué hacemos con los alumnos y alumnas con los que no tienen contacto? ¿El próximo año los ponen al día con la priorización? Ahí hay una inquietud también. Muchas gracias. Bueno, ahí hay qué buena la pregunta, porque la priorización, como hemos tratado de reiterar, no solamente en esta conferencia virtual, sino que en las que han hecho mis colegas los días anteriores y las que van a venir, es presentar a la priorización como una hoja de ruta, como una ruta posible de trabajo. Por lo tanto, hoy día lo que tú cuentas es una realidad que probablemente comparten muchos profesores y muchos estudiantes. Entonces, la priorización rige, en términos de desarrollar un currículum priorizado, rige para el año 2020 que estamos ahora, y para el próximo año. Vale decir, la priorización que uno haga del currículum, sea esta como una ruta de referencia fundamental, te va a permitir este año trabajar lo que es posible con tus estudiantes y el próximo año trabajar los mismos objetivos priorizados, esperemos con un escenario mejor. Entonces, por lo tanto, si esto significa en tu contexto este año ver solamente los aprendizajes, por ejemplo, del nivel 1, ¿ya? O relacionar a veces, por ejemplo, el objetivo al proceso de sexto básico, no sé si tú haces en ese nivel, pero quizás trabajar con fuerza el OA9 y detenerse con particularidad en independencia, en la visión, en la comparación sobre el golpe de Estado y en la educación en particular, de manera tal de como absorber dentro del impulso del OA9 otros objetivos que están priorizados, ¿ya? El próximo año tú podrías desarrollarlo quizás en mayor profundidad si cuentas con las condiciones. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, es una priorización curricular que otorga un espacio y, a mi juicio, creo, una oportunidad para poder trabajar con los estudiantes nivelando, esperando, digamos, los diferentes contextos, las diferentes realidades que estamos enfrentando. Muchas gracias. Bueno, acá Carlos Núñez tiene una pregunta muy interesante. ¿Cuáles fueron los criterios curriculares pedagógicos y metodológicos que se utilizó para acá en la unidad de currículum realizar la priorización de la asignatura? Bien, Carlos, muy buena pregunta. Yo he hecho mención en particular al tema curricular respecto de la introducción y los énfasis del currículum. Como sabes, las bases curriculares en educación básica, en educación media, séptimo, segundo medio y en educación media, tercero y cuarto medio, se construyen sobre la base de un enfoque de la asignatura, ¿ya? Ese enfoque de la asignatura define de alguna manera los propósitos formativos, tanto para el ciclo, básica, media, tercero y cuarto medio, como también para el nivel. Hay una parte específica dentro de las bases curriculares que se llama organización curricular. Yo siempre la recomiendo justo antes de la bibliografía, antes de entrar a nivel por nivel, porque ilustra lo que se busca lograr por cada uno de los niveles. O sea, en séptimo básico se busca desarrollar tal y tal cosa. Entonces, tenemos entonces los propósitos formativos, que dan cuenta de los alcances de la asignatura, los principios que la sostienen, los fundamentos sobre la cual se define, incluso yo te diría epistemológicamente, la asignatura con base en el trabajo disciplinar, el valor de la asignatura en relación al desarrollo de la sociedad y de los estudiantes, sus énfasis, que también están en esta parte que te comento, aparte de la introducción a las bases curriculares, como por ejemplo, pensamiento histórico, pensamiento geográfico, competencia ciudadana, valoración por la democracia y los derechos humanos, entre otros, y esta organización curricular a la que hacía mención que va por nivel por nivel. Por lo tanto, esos fueron los criterios fundamentales que utilizamos para hacer las decisiones. Son criterios disciplinares, son criterios que
curriculares y son criterios pedagógicos, porque el currículum lo que resguarda en su principio es presencia disciplinar actualizada, secuencia y progresión. Por lo tanto, las decisiones que hicimos fue leyendo esos elementos. Si uno mira finamente la priorización curricular, tú vas a poder ver que a través de los objetivos propuestos priorizados, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, se está logrando lo que se propone para cada uno de los niveles. ¿Ya? Entonces, eso es un elemento esencial, porque también te va a permitir ahí tomar decisiones. Insisto, de repente este año, si las condiciones hacen que, por ejemplo, como contaba Alejandro, recuerdo que hay alumnos que él no ve, por ejemplo, él podría combinar objetivos de manera de poder desarrollarlos integradamente, no solamente con los de habilidad, sino entre los de conocimiento y comprensión, que permitiría agilizar el proceso de aprendizaje y el próximo año profundizar. El foco está en reconocer en esos objetivos de aprendizaje la visión, la lógica, lo que nosotros denominamos a veces como las ideas fuerzas del nivel. ¿Qué es lo que se espera que el estudiante aprenda en séptimo básico? Es una pregunta que debemos que hacernos. ¿Qué se espera que el estudiante aprenda, que él o la estudiante aprenda en octavo básico, en tercero medio, etcétera? Con base en esa pregunta y a partir de la respuesta que podamos darle a esa pregunta, nos va a ser mucho más simple tomar decisiones, y fueron las formas como llevamos a cabo también la toma de decisiones respecto a esta priorización. Muchas gracias. Bueno, acá Patricia Vázquez pregunta: ¿es posible trabajar 1A del nivel 2 antes que uno del nivel 1? Lo pregunta porque hay algunos OAs, dice acá, del nivel 2 que permiten comprender cómo se generan algunos procesos. Por ejemplo, el OA1 del nivel 2 de quinto básico con respecto al OA2 del nivel 2, o los mismos OAs en sexto básico. Dice que al final pasa esto en algunos niveles. Sí, efectivamente pasa esto. Lo conversamos de esto el otro día, porque nosotros en general en historia, cuando hacemos clases o incluso cuando se ha construido currículum, hemos dado una prioridad a una organización de procesos organizados cronológicamente. Por lo tanto, esa secuencia, de alguna manera, con el nivel 1 y el nivel 2, a simple vista parecería alterarse, porque, por ejemplo, entiendo que tú cuando hablas de quinto básico es que están los viajes de Colón priorizados del nivel 2 y está en nivel 1 la conquista. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a trabajar la conquista si no trabajé el descubrimiento de América? Bueno, o los viajes de Colón, digamos. Pero, y eso es un elemento central. Y qué buena tu pregunta, porque en el fondo, por supuesto que puedes alterar el orden si tú lo estimas conveniente. Si tú consideras que para poder trabajar la conquista es fundamental trabajar el elemento anterior, hazlo. ¿Ya? Lo importante es que no los consideremos excluyentes, vale decir, la decisión que tú tienes que tomar es lo que tu contexto necesita en ese momento. Quizás tú podrías trabajar ese OA de nivel 2 parcialmente para poder desarrollar el OA del nivel 1, ¿ya? Entonces, si lo haces así, no significaría tener que cubrirlo en la totalidad en el caso nivel 2 hasta que después puedas volver sobre él, o bien ponerlo al principio. O sea, en ese sentido, si vas a mantener una estructura cronológica de trabajo con los estudiantes, podrías hacer esas alteraciones. O bien, desarrollar la conquista y buscar los antecedentes de la conquista y, por ejemplo, abordar el OA de nivel 2. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que si nosotros mantenemos una mirada de lo cronológico, efectivamente, no solamente vamos a ver que hay OAs que pudimos exponer en el nivel 2 que deberían haber estado antes de los que están hoy día en el nivel 1, sino que vamos a ver, ocurría en sexto, y por eso ejemplifiqué con sexto, que vamos a encontrar ventanas, como espacios, como cómo van a llegar a entender esto si no vieron tal cosa. Bueno, allí es sin duda un desafío a lo que nos enfrentamos como profesores de historia, es decir, poder leer en ese OA conexiones posibles. ¿Ya? Conexiones posibles. En el OA de conquista, conexiones con, por ejemplo, los procesos de expansión de Europa, con los procesos, por ejemplo, del desarrollo de ciertas tecnologías. Estoy pensando en voz alta como para poder ilustrar el ejemplo, ¿vale? Es decir, entender el OA y las conexiones necesarias que tú puedes establecer de manera de enriquecer ese objetivo y satisfacer las necesidades que tú como profesora reconoces en esta priorización curricular. Por lo tanto, si para ti es más cómodo pasar el del nivel 2 antes, ¿ya? Al nivel 1 y como trabajarlo antes, hazlo. Si les parece que eso abruma, porque sería aumentar, entonces la sugerencia es
reconozcan en SOA posibles conexiones y trabajen esas conexiones también con los estudiantes. Recuerden que son objetivos que están propuestos como terminales, es decir, uno espera que antes pasen cosas para que se llegue a lograr ese objetivo. Entonces, eso espero que responda cabalmente a la pregunta, porque en el fondo responde y resguarda lo que he dicho reiteradamente, que es la flexibilidad. Y, evidentemente, la lectura comprensiva de la totalidad de la organización para poder ir tomando las decisiones que tú estimes convenientes. Perfecto, muchas gracias. Dayan Valladares dice, buenos días desde Maipú. Me gustaría saber qué pasa con economía y sociedad y ciudad contemporánea. Ya, te refieres a la formación diferenciada para científico humanista. Actualmente estamos este año en una transición del currículum de tercero y cuarto medio. Sabemos que por ley entró en vigencia tercero medio. Eso significaría que, siguiendo la ley estrictamente, un colegio en tercero medio tiene estudiantes en base curricular de tercero y cuarto medio y tiene en cuarto medio a los estudiantes con ajuste curricular. Es decir, podría darse la situación que tú señalas, que tú tuvieses que trabajar, en este caso, como tú nombras, dos diferenciados que obedecen a dos currículum distintos, ¿ya? Vale decir, ciudad contemporánea, al marco curricular del año 98, economía y sociedad, a las bases curriculares de tercer y cuarto medio vigentes a partir de este año. Entonces, eso en primer lugar puede pasar. Por lo tanto, en rigor tenemos hoy día 5 asignaturas diferenciadas como esta especie de transición. Eso solamente como para aclarar por qué razón están conviviendo dos asignaturas que son de currículum diferente, es por las situaciones que estamos viendo este año, me refiero de transición curricular. En particular, para responder tu respuesta, ¿qué hacer con ella? Las asignaturas de la formación diferenciada, ya sea del marco curricular, que en el caso de esta asignatura son ciudad contemporánea y ciencia social y realidad nacional, y en el caso de las bases curriculares son las 3, ¿cierto? Comprensión histórica del presente, economía y sociedad, geografía, territorio y desafíos socioambientales. No se priorizaron, es decir, no hubo una selección de objetivos de aprendizaje particulares, en tanto considerábamos que el plan de estudio asociado a eso y al mismo tiempo los objetivos que dan mucha flexibilidad en esta asignatura no requerían esa priorización. Por lo tanto, si estás trabajando con estos dos electivos, o diferenciados en este rigor, yo te sugiero ir desarrollando los objetivos. Acuérdate que en el caso de Ciudad Contemporánea tienes dos grandes objetivos fundamentales, o sea, dos grandes contenidos mínimos obligatorios allí, y tienes un listado no mayor a 6, recuerdo, objetivos fundamentales. Entonces, ahí ir viendo en qué cosas les vas poniendo énfasis, sobre todo las posibilidades que te ofrecen el trabajo diferenciado, la lectura y el análisis de los contextos actuales. Por lo tanto, no están priorizados y los puedes tú desarrollar de la manera que te parezca más conveniente en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Gracias, Tatiana. Bueno, acá tenemos una pregunta que es parecida a lo de las habilidades que conversamos antes, pero Rosa Verónica va directamente a la planificación. ¿Cómo planificar este año con los objetivos de aprendizaje priorizados del primer nivel y los indicadores de evaluación? ¿O solo se consideran las habilidades? Para tratar de interpretar lo que quieres preguntar. Lo primero que todo, hacer una aclaración. Recordemos que los indicadores de evaluación, vale decir, la definición del alcance de cada uno de los objetivos de aprendizaje que está presente en el programa, ¿ya? No son obligatorios, nunca lo han sido, son sugeridos, ¿ya? Por lo tanto, tú puedes construir propios, es decir, construir indicadores de evaluación para los objetivos y en este caso construir indicadores de evaluación para estos objetivos priorizados, si es que vas a trabajar con estos objetivos priorizados, y en tercer lugar, escoger de los indicadores de evaluación propuestos en el programa aquellos que mejor dialogan, a juicio tuyo, con los objetivos de aprendizaje priorizados, ¿ya? Eso en una primera línea para responderte. Por lo tanto, los indicadores de evaluación que cumplen una función curricular de dar el alcance, es decir, más o menos hasta dónde llega ese objetivo de aprendizaje, no son obligatorios, son sugerencias y tú puedes trabajarlos como a ti te parezca conveniente. Ahora, en la planificación, si tú integras los indicadores de evaluación en tu planificación, la sugerencia que yo que debería hacer es la siguiente. Si vas a trabajar, ¿cómo sugerimos trabajar combinadamente? De hecho, en rigor,
en la base curricular siempre dice que hay que trabajar combinadamente objetivos de conocimiento, comprensión, de habilidades y de actitudes, pero si vas a planificar combinadamente de forma explícita objetivos de habilidad de conocimiento y objetivos de habilidad y objetivos de conocimiento y comprensión, creo que podrías perfectamente aprovechar esos indicadores de evaluación si te parecen pertinentes y adaptarlos dependiendo de las metas formativas o de las metas de aprendizaje que tú establezcas en la combinación resultante de esos OAs de conocimiento con esos OAs de habilidades. Bien, por lo tanto, porque no tenemos indicadores de evaluación para las habilidades, pero insisto, los indicadores de evaluación son propuestas, dan una luz de cómo poder tú luego, a partir de tu experticia y de tu trabajo en el aula y en base a tu contexto, poder construir otros o adaptar los propuestos en función de tus metas de clase. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar una cosa que han preguntado mucho por EPJA. Yo quería comentar que la apreciación de EPJA, o sea, la conferencia ya se hizo, ustedes la pueden visualizar en Aprendo en Línea, donde están alojadas las conferencias. Eso para decirlo porque entiendo que hay muchas inquietudes con respecto a ese tema. Y después también hay varias preguntas, Tatiana, relacionadas a cómo se relaciona la priorización con el CIMSE, quizás para dar un mensaje sobre esto. Bien, hemos estado trabajando en conjunto con, no solamente con la Agencia de la Calidad, que es la responsable del CIMSE, sino con todas las ramas de la institucionalidad educativa en Chile, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que todas las instituciones relacionadas con la educación están al tanto de esta priorización, son conscientes de la priorización y por lo tanto deberían regular las acciones que emprenden en el futuro cercano a partir de esta priorización, ¿ya? Recordemos que la priorización, al ser flexible, marca horizonte. Por lo tanto, en ese sentido, el CIMSE, y es de esperar, la verdad es que la respuesta más concreta la debería dar el CIMSE, pero en el fondo el CIMSE está enterado de la priorización curricular. Eso es lo que te puedo responder desde el Ministerio de Educación. Así que yo llamaría en ese sentido a la tranquilidad, a la calma, en términos de que hay una responsabilidad de reconocer que dentro de este contexto es imposible suponer mantener las cosas como lo habíamos hecho hasta el año pasado. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, nos quedan poquitas preguntas. Leonardo Prieto hace más un comentario que dentro de la flexibilización curricular que de acá se propone y siguiendo como base el currículum priorizado, dice que se imagina que se pueden incluir objetivos que permitan conectar los OAS tan alejados como los que se presentan, por ejemplo, en segundo medio o sexto básico. Sí, justamente, de hecho, ¿cómo se llama? Leonardo, que gracias porque es un aporte, yo creo que hoy día, y aprovecho esta oportunidad, yo creo que ahora debemos abrir un espacio como empezar a nutrirnos de las experiencias que vamos a ir ganando a partir del contexto en el que estamos viendo y particularmente lo relacionado con la priorización curricular. Vale decir, lo que dice Leonardo es efectivo. Los objetivos que están propuestos como priorizados en este caso, que es la señal que estamos dando desde el Ministerio de Educación, no solamente dan cuenta de un OA, que es un elemento importante que ha sido parte de una discusión también, ¿no? El OA, que a simple vista parece como un corte, como muy estanco, digamos, no tiene por qué serlo, digamos. Ese OA puede abrirse y entrar en conexión con otros objetivos, ¿ya? Y eso puede subsanar y dar tranquilidad cuando uno piensa y se enfrenta, por ejemplo, en sexto y en segundo medio, a este salto temporal. Me acuerdo que un amigo me decía, pero esto fue como un tijeretazo. No, en rigor lo que pasa es que el foco está en la visión panorámica de historia de Chile y escogimos algunos objetivos que nos parecieron centrales en la comprensión de esta visión panorámica. ¿Podrían estar otros? Por supuesto que podrían haber sido otros, pero siempre pensando en el objetivo número 9, que es un objetivo que nos permite entender los procesos de transformación, cambios y continuidad que se han desarrollado en la historia de Chile. Entonces, la independencia es un elemento importante porque daba parte al inicio. El quiebre de la democracia es un elemento fundamental porque permite comprender nuestro presente y nuestra historia reciente. Por lo tanto, no podían estar ausentes esos dos elementos. Se complementó con el nivel 2, la de democratización. Podrían haber estado otros, podría haber estado la conformación de la República. Pero al no estar no significa que no estén, porque de alguna manera pueden estar contenidos en ese objetivo número 9. Vale decir, Leonardo, aprovecho y tomo tus palabras para, en el fondo, decir
los OA no los vean cortados entre sí, estancos, sino más bien abiertos para ofrecer oportunidades para hacer múltiples conexiones. Y en ese sentido me parece que eso va a iluminar alternativas, más que cerrar posibilidades. Perfecto. Bueno, ya respondimos todos los temas y las inquietudes que han surgido. Sin embargo, siempre se pueden hacer más preguntas. Acá se pueden ir dejando preguntas en la página web de Currículum Nacional. Se puede escribir un correo también al mail de Currículum Nacional para seguir resolviendo las dudas. Bueno, nosotros ahora en honor al tiempo vamos a cerrar la conferencia. Yo les quiero recordar que la conferencia quedará alojada en aprendenlinea.mineduc.cl para que la puedan ver siempre con sus equipos pedagógicos, con sus colegas, así que eso, para invitarlos a aprovechar la instancia. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado y efectivamente utilicen este espacio, esta presentación para trabajarlo con sus equipos y poder ir todos avanzando en la meta que es la educación de nuestros estudiantes. Un abrazo apretado, que estén muy bien con usted y su familia. Chao, chao.